Bueno, en este video vamos a ver los conceptos claves de uno de los libros quizás más conocidos de José María Rosa, del historiador José María Rosa, que se llama Defensa y Pérdida de nuestra independencia económica. Es un libro sumamente interesante, de una lectura muy amena y aparte es un libro que tiene una serie de conceptos eh, realmente valiosos. Creo que es un libro que te deja pensando, diríamos, y creo que decir eso de un libro es una de las cosas más elogiosas que se puede llegar a decir de una obra, ¿no? Te deja pensando, te dan ganas de profundizar más en el tema, de leer más sobre el tema, de leer otros autores, etcétera, con lo cual realmente es una obra que la considero sumamente valiosa, ¿no? Yo hace unas semanas había subido también a YouTube los conceptos claves de otro libro de Julio Erasusta, Influencia económica británica en el Río de la Plata, y por eso ahora acto seguido subo los conceptos claves de este otro libro. ¿Por qué? Porque en realidad los dos libros uno debería leerlos en paralelo, ambos autores, ambos historiadores, tienen una misma línea argumental en sus libros y analizan los dos la influencia económica que tuvieron los británicos en el Río de la Plata durante el siglo XIX, ¿no? Y cómo la Argentina perdió su independencia económica a partir de 1809. Con lo cual, bueno, realmente son dos libros que se deberían leer en paralelo o uno después del otro, diríamos, y aparte se complementan de manera perfecta porque quizás lo que no explica Irasusta por ahí, o no profundiza Irasusta, lo explica mejor José María Rosa y viceversa, ¿no? Con lo cual, bueno, es una obrita, un librito sumamente interesante que vale la pena leer, ¿no? Si no viste quizás el video anterior, el de Julio Irasusta, Influencia económica británica en el Río de la Plata, quizás después de ver este video puedas ver el otro, ¿no? Este libro o estos conceptos claves para que no quede tan largo el video, lo voy a dividir en dos. En este video vamos a ver primero el capítulo primero y el segundo, y después en un segundo video vamos a ver el tercero, el cuarto y el quinto, como para que no quede tan largo, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito algunos datos básicos del autor. José María Rosa nació en 1906 y murió en 1991. Fue, bueno, abogado, ejerció como juez, profesor universitario, también de nivel medio, etcétera. Fue historiador y diplomático argentino. Fue uno de los historiadores más representativos del revisionismo histórico. Por eso yo decía que tanto José María Rosa como Julio Asusta tienen la misma línea argumental, porque ambos dos fueron historiadores de esta corriente, conocida como revisionismo histórico. Bueno, ambos fueron nacionalistas, etcétera, con lo cual hay muchos puntos en común en su forma de pensar, ¿no? Fue presidente José María Rosa del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Estuvo vinculado al nacionalismo y luego al peronismo, ¿no? De hecho, ejerció algún cargo durante la presidencia de Perón. Una vez que se publica el libro La Guerra del Paraguay y las Montoneras Argentinas, en 1965, se vuelve un historiador muy conocido en Paraguay y apreciado, diríamos, por algunos conceptos que da en el libro, con lo cual Perón lo envió como embajador a Asunción del Paraguay, ¿no? Bueno, después estuvo vinculado también, una vez que se produce el golpe de Estado del 55, la Revolución Libertadora, estuvo vinculado también a lo que se conoce como la resistencia peronista, en algún momento incluso estuvo preso, etcétera, ¿no? También se tuvo que ir del país y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, es una persona que tuvo una vida sumamente interesante, ¿no? Escribió muchísimos libros, artículos, etcétera. Yo acá solamente puse un breve listado con quizás algunos de los libros más conocidos, ¿no? El primero que él escribió justamente es Defensa y Pérdida de nuestra Independencia Económica, en 1943. Después escribió La Misión García ante Lord Strangford, en 1951. Nos, los representantes del pueblo, 1955. Rivadavia y el imperialismo financiero, en 1964. La Guerra del Paraguay y las Montoneras Argentinas, en el 65. Y después quizás una de las obras más conocidas de él, que es la historia argentina, bueno, escrita en 13 o publicada en 13 volúmenes, ¿no? Bueno, acá hay algunas imágenes de las distintas ediciones que se han hecho del libro, Defensa y Pérdida de nuestra Independencia Económica. El libro se puede comprar usado, se puede comprar nuevo porque hay ediciones nuevas, se lo puede descargar de internet porque incluso también se ha digitalizado el libro y se lo ha digitalizado incluso con permiso de los
herederos del autor, digamos, ¿no? Con lo cual es de fácil acceso, digamos, ¿no? Es fácil conseguirlo y es un libro que dentro de todo es breve y una lectura muy amena, ¿no? Así que se lo consigue nuevo, usado y está también digitalizado. Bueno, acá está una foto del autor. Así que bueno, la verdad que este video, la idea de este video, al presentar estos conceptos básicos de la obra, es obviamente incentivar la lectura, ¿no? Que las personas que vean el video puedan acercarse al libro y leerlo y disfrutarlo y aprovecharlo, diríamos, ¿no? Así que espero que, bueno, esto sirva simplemente como para explicar algunos conceptos y que después la lectura del libro resulte por ahí más sencilla, diríamos, ¿no? Así que vamos a meternos entonces con el capítulo 1 y 2 y después en un segundo video veremos el 3, el 4 y el 5. Bueno, ¿qué dice el autor? En la introducción, en el capítulo 1 se llama La Colonia, dice que en 1810 se lograba virtualmente la independencia política, pero un año antes se había comprometido seriamente la independencia económica. Salimos de un colonialismo para entrar en otro mucho peor. Si en 1809 se entregaba la industria manufacturera del Río de la Plata a la libre competencia con el industrialismo británico, en 1812 o entre 1812 y 1827 se hizo la tentativa de enajenar toda la riqueza del país. Y después de 1852, salvo honrosas excepciones, la política económica seguida por todos los gobiernos fue la de completar la entrega del país al extranjero, ¿no? Así arranca el autor, dando un pantallazo de lo que va a desarrollar después en la obra, ¿no? Yo acá fui un poco respetando los títulos que tenía cada capítulo, ¿no? Entonces, bueno, empezaba hablando del industrialismo colonial, dice que las primeras industrias elaborativas de América, obviamente las extractivas de minerales ya existían de antes, ¿no? Pero las elaborativas tuvieron su origen en el siglo XVII. En esos años, la América española había llegado a abastecerse a sí misma, ¿no? A la autarquía, ¿no? Se abastecía a sí misma. La causa de esto fue el tan desprestigiado monopolio español. ¿Por qué? Porque bueno, el monopolio fue creado por causas principalmente militares. Luego del desastre de la Armada Invencible, España carecía de una escuadra, de una poderosa flota de guerra, con la cual defender sus colonias. Por eso estableció el régimen de galeones, que, bueno, custodiados, digamos, partían de un único puerto americano e iban hacia un único puerto español. Es decir, se concentraban en un único puerto americano todos los buques que llevaban productos a España y a su vez esa flota, digamos, esos convoyes de buques eran custodiados, ¿no? por buques de guerra y a su vez después volvían cargados a América con productos españoles, ¿no? La reducción del comercio hispanoamericano a una flota anual aminoró la dependencia hacia España. América tuvo que bastarse a sí misma y ello le significó un enorme bien. Se pobló de industrias para abastecer el mercado interno, ¿no? Bueno, la América proteccionista y la América libre cambista. No toda la América española fue encerrada en la barrera del monopolio, hubo una parte de ella, justamente en nuestro Río de la Plata, que quedó fuera de esta política. No tenía España barcos suficientes para poder vigilar todas las costas del Atlántico Sur, con lo cual el contrabando en esta zona del, del virreinato era algo sumamente frecuente, ¿no? El contrabando acabó siendo tolerado, por lo que la aduana no fue creada en Buenos Aires, sino en Córdoba, la llamada aduana seca de 1622, para impedir que los productos introducidos en Buenos Aires por medio del contrabando compitieran con los productos industrializados del norte del virreinato o del interior del virreinato, digamos, ¿no? Ya que era inevitable el contrabando por medio o que practicaban los ingleses, holandeses, etcétera, por lo menos poner una especie de dique de contención en esta aduana seca que había en Córdoba, para evitar que esos productos se introdujeran al interior profundo del virreinato, ¿no? Hubo así dos zonas aduaneras, la monopolizada y la franca. La monopolizada llegó a gozar de un alto bienestar, o sea, la que estaba protegida por el monopolio español. En cambio, la región del Río de la Plata vivió casi en la indigencia. Y eso que Buenos Aires tenía una fortuna natural en sus ganados cimarrones, en los ganados salvajes. Buenos Aires, entregando sus cueros por productos extranjeros, no tuvo industrias dignas de consideración. El virtual libre cambio, que tenía, del cual gozaba, entre comillas, Buenos Aires, no reportaba provecho alguno, todo lo contrario, los contrabandistas acabaron por extinguir el ganado cimarrón. El contrabando había terminado con la única riqueza bonaerense,
que era el ganado, desde 1715 el cabildo ya no otorgó más permisos para vaquear, es decir, el cabildo otorgaba permisos para vaquear, se cazaba, entre comillas, al ganado, se le quitaba el cuero, etcétera, y esos cueros después eran vendidos a los contrabandistas, digamos, ¿no? Pero el ganado empezó a ralearse, digamos, empezó a disminuir la cantidad de animales, etcétera. El ganado se fue alejando a su vez también de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual el cabildo empezó a restringir estos permisos para vaquear. Incluso hubo años en los cuales se prohibía directamente esta tarea, digamos, de vaquear, de cazar animales, justamente por la falta que empezaba a notarse de ganado, digamos, ¿no? Bueno, en 1715 ya se lo prohibió por completo, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál era la riqueza industrial del virreinato? El Tratado de Utrecht de 1713, que puso fin a la guerra de sucesión de España, se había extinguido la línea sucesoria de los Austria, de los Habsburgo, y en 1713 asumen en España los Borbones, ¿no? Bueno, este tratado significó para Inglaterra muy buenos privilegios comerciales. Entre estos, la facultad de importar negros a la América Española, o sea, esclavos negros, ¿no? Fue a raíz de ellos que se establecieron los asientos de negros en los puertos hispanoamericanos, por donde, obviamente, con el comercio, entre comillas, lícito de los esclavos negros, obviamente también ellos metían productos de contrabando, digamos, ¿no? Pero la industria anglosajona, a mediados del siglo XVIII, carecía de las condiciones necesarias para apoderarse del mercado americano. Todavía la revolución industrial estaba desarrollándose, diríamos, ¿no? Pero no estaba tan avanzada, ¿no? Con lo cual los productos americanos, por costo y por calidad, todavía competían con las manufacturas europeas. Bueno, ¿cuál es la riqueza de nuestras tierras al finalizar el siglo XVIII? Este apartado era realmente muy lindo porque iba desarrollando provincia por provincia todas las producciones que tenía cada una de las regiones, digamos, ¿no? O las actuales provincias argentinas. Bueno, yo acá lo reducí, obviamente, porque era sino demasiado largo, ¿no? Cada región, bueno, obviamente se especializaba en la elaboración de ciertos productos, comerciando luego con las restantes regiones, ¿no? Así florecieron las industrias vitivinícolas, bueno, esto sobre todo en Cuyo, la industria textil, los astilleros, que incluso se llegaron a construir navíos de ultramar, fábricas de carretas, talleres de arreo, talabarterías, platerías, trabajo del cuero, zapateros, lomilleros, etcétera. La agricultura, ¿no? Se sembraba o se cosechaba algodón, arroz, se realizaba aceite de oliva, bueno, obviamente se sembraban cereales, productos de huerta, etcétera, la ganadería y luego la floreciente industria de la salazón de carnes. En todo lo necesario, prácticamente la colonia se abastecía a sí misma, ¿no? Y cada región, vuelvo a decir, cada provincia o cada región se especializaba en un tipo de industria puntual, digamos, ¿no? En base a sus recursos naturales y demás. Bueno, la libertad de comercio y el imperialismo inglés. Desde Utrecht en adelante, España comenzó poco a poco la entrega económica de América, la que finaliza con la apertura del puerto de Buenos Aires en 1809. Hay que tener presente las condiciones técnicas y económicas de la industria inglesa en ese año, o sea, ya han pasado varias décadas y Inglaterra ya está inmersa, por así decirlo, en plena revolución industrial, ¿no? Con lo cual el maquinismo ha cambiado por completo el tipo de productos que pueden ofrecer los ingleses, ¿no? O que ofrecían los ingleses. La máquina permitió producir más y a menor precio. El problema de la superproducción y sus consecuencias, ¿no? El cierre de fábricas, los paros forzosos, las quiebras, etcétera, se presenta por primera vez en la historia. Claro, la revolución industrial logra que los ingleses abastezcan el mercado interno de los productos que ellos elaboraban, pero una vez que el mercado interno estaba abastecido, o ya estaba colmado, necesitaban necesariamente salir a conseguir nuevos mercados, ¿no? Justamente para que las industrias sigan produciendo y no se produzcan caídas en la producción, quiebras, etcétera, ¿no? Cierres de fábricas y demás. Y todos los consiguientes problemas sociales que le podría traer eso a Inglaterra, ¿no? Entonces se hizo necesario encontrar mercados de consumo y toda la política inglesa va a girar alrededor de esta cuestión, ¿no? Pero en vez de encontrar nuevos mercados, Inglaterra fue perdiendo los antiguos. Se produjo la independencia de los Estados Unidos, nación que se encerró dentro de una tarifa aduanera que era protectora de sus propias industrias, con lo cual
los ingleses tuvieron dificultad para seguir introduciendo en Estados Unidos tantos productos manufacturados, y en 1805, por obra del bloqueo continental, en el medio de las guerras napoleónicas, ¿no?, se les cierran los puertos de Europa. Así, para Inglaterra se hizo primordial la conquista política o económica de la América Latina. Hay que tener en cuenta que Inglaterra todavía en esta altura, para 1805, no había desarrollado el enorme imperio colonial que va a desarrollar ya a mediados o finalizando el siglo XIX, ¿no? En 1806 y 1807 fracasó en sus intentos de conquista política, ¿no?, las invasiones inglesas a Buenos Aires, pero quedó la posibilidad de la conquista económica. Esta se hizo factible a partir de 1808 debido al cambio de la situación española. Ahora España, cuando invadida por Napoleón, ahora España se encontraba en guerra contra Napoleón y por lo tanto dejó de ser enemiga de Inglaterra y pasó a ser aliada de los ingleses. Canning exigió que se otorguen facilidades al comercio inglés en América Latina. En una palabra, dice José María Rosa, exigió la dependencia económica de América Latina a cambio de cooperar en la independencia política de España. Bueno, el 14 de enero de 1809 se firmó el Tratado Anglo-Español llamado Apodaca-Canning, con la cláusula de otorgar facilidades al comercio inglés en América, ¿no?, a cambio de la colaboración británica para la lucha contra Napoleón en España, ¿no? Bueno, después, como consecuencia de esto, se produce la apertura del puerto de Buenos Aires, ¿no? Cisneros fue nombrado virrey con posterioridad al tratado este que otorgaba facilidades al comercio inglés. Días después de su llegada a Buenos Aires, se llena este puerto de buques ingleses. Una razón comercial inglesa, Dillon y Thwaites, pide al virrey que le permita, por esta vez, comerciar sus productos. He aquí el origen del expediente que dio lugar a la apertura del puerto de Buenos Aires. El virrey oye al cabildo, al consulado, al representante de los comerciantes de Cádiz y también al representante de los hacendados, que es la famosa representación de los hacendados de Mariano Moreno, concluyendo por, bueno, otorgar el permiso pedido por los ingleses, ¿no? En dicho expediente se encuentran tres escritos importantísimos. Son los de Yáñez, que era el síndico del consulado, y el de Agüero, que era apoderado de los comerciantes gaditanos. Ambos, Yáñez y Agüero, eran favorables al antiguo sistema protector, diríamos, ¿no?, al sistema imperante, diríamos, al monopolio español, etc. Y el de Mariano Moreno, bueno, que abogaba o que pedía por el libre cambio. Desde la primera página del expediente puede conocerse el decidido interés del virrey en hacer lugar al petitorio de Dillon y Thwaites. En realidad el virrey terminó otorgando el permiso, obviamente, y en la resolución no tuvo prácticamente en cuenta, o no tuvo en cuenta ninguno de los considerandos o de lo que había, de los alegatos que ha hecho Mariano Moreno en la representación de los hacendados, ¿no? Con lo cual José María Rosa dice, en realidad el virrey ya tenía la idea de otorgar este permiso, diríamos, ¿no? El debate nos deja muchas enseñanzas. Yáñez y Agüero defendieron con razones de experiencia práctica el sistema económico americano. Moreno expuso su doctrina con acopio de citas y de erudición. Es la polémica entre comerciantes prácticos y un economista teórico. Bueno, Yáñez comprende que la libertad de comercio significaría la ruina de la industria americana, porque la técnica manufacturera propia de América no puede competir, no puede luchar contra la mecánica. Obviamente esto está reducido, ¿no? Las citas que va haciendo José María Rosa de los argumentos de Yáñez, de Agüero, etc., son realmente muy, muy interesantes, ¿no? Agüero encuentra que la admisión del libre cambio ha de producir la desunión del virreinato. Interesantísimo. Agüero va un poco más allá de lo estrictamente económico y empieza a analizar cuáles van a ser las consecuencias políticas de este cambio económico, diríamos, ¿no? Y él dice, muchas de nuestras provincias se arruinarían, resultando acaso de aquí desunión y rivalidad entre ellas. Y con visión profética previó como consecuencia de la libertad de comercio la segregación, la separación del Alto Perú y las luchas civiles que pudieran encenderse entre el interior del virreinato y el litoral, teniendo entre otras causas, obviamente el motivo económico, ¿no? Agüero examina los efectos que produciría el imperialismo económico inglés ante la incipiente industria criolla. Dice Agüero, no dejarán de hacer contratos por la cuarta parte del precio, es decir, los ingleses nos van a terminar vendiendo sus productos a un precio sumamente bajo para que se produzca la ruina de las industrias autóctonas, de las industrias americanas, y una vez que hagan esto van a subir los precios y nos van a vender sus productos al precio que quieran, que es exactamente lo mismo que va a hacer después Inglaterra en la India. Inglaterra va a vender sus productos al principio con muy bajo precio,
una vez que logra la ruina de los talleres o de la industria textil de la India, obviamente después van a subir los precios y demás, ¿no? Bueno, esto es el dumping, recurso conocido de la guerra económica, y acá sigue Agüero. Con esto lograrán para su comercio la ventaja de arruinar nuestras fábricas y dar más extensión al consumo de sus propios productos, sus propias manufacturas, que nos darán después al precio que quieran cuando no tengamos nosotros dónde vestirnos, digamos, ¿no? Cuando se hayan arruinado nuestras industrias, ellos nos van a vender las cosas al precio que tengan ganas. Su experiencia le ha enseñado que son muchos los medios de que puede valerse una economía fuerte para obtener el precio que quisiera. Es el cártel de compradores, digamos, ¿no? Estableciendo el precio, los compradores estableciendo el precio al cual han de comprar los productos, básicamente. Bueno, ¿y qué contestaba a todos estos argumentos Mariano Moreno en la representación de los hacendados? Moreno se encastilla en su ciencia y contesta con una andanada de libros. Quesnay, La fisiocracia, Filangieri, Jovellanos, Adam Smith, etc. Profusión de citas, pero a hombres como Agüero y Yáñez, que basaban sus argumentos en la realidad económica inglesa, en la revolución industrial, en la máquina, en el dumping, el cártel, etc., ha de contestar tan solo que, bueno, todo eso es risible, que Filangieri nada ha dicho de eso, que es ignorar la ciencia, etc. Dice José María Rosa que Mariano Moreno tenía una gran ignorancia de lo que es y de cómo funcionaba la economía capitalista. Es más, dice que él que en realidad su biblioteca, entre comillas, está desactualizada porque en las últimas décadas los cambios que había producido la revolución industrial eran tan grandes que Moreno aparentemente no conocía todas estas prácticas comerciales y demás, ¿no? Bueno, el libre cambio, bueno, entonces en 1809, autorizándose el comercio de los británicos en el Río de la Plata, el Río de la Plata pasaba a ser una virtual colonia económica inglesa. ¿Qué es una colonia económica? Es un mercado para la venta de mercaderías industriales que provee a su vez materias primas y víveres. Y dice Rosa que a ese estado se encontró reducido el Río de la Plata en 1809, con lo cual un año antes de que empezara el proceso revolucionario, el Río de la Plata había perdido su independencia económica, ¿no? Bueno, en el capítulo 2 va a hablar de la revolución, qué pasa con la revolución de Mayo, etc. Y vamos a ver ahora la política económica de Mayo, ¿no? Bueno, dice, con los recelos del interior hacia el puerto, hacia Buenos Aires, por la ordenanza de 1809, se abrió el periodo revolucionario. Los hombres de Buenos Aires tuvieron que emplear todo su tacto para ganar a la causa patriota a las intendencias mediterráneas. Mayo no es un acontecimiento susceptible de fácil interpretación. Si a nuestra revolución la hubiera inspirado el monopolio, como algunas veces se ha dicho, ¿no? Que nuestra revolución la originó el monopolio español, etc., y las quejas en contra del monopolio y demás, en realidad entonces la revolución debió haber terminado en 1809 con la ordenanza de Cisneros. Es decir, en realidad si hubiese sido así, bueno, que el monopolio español fue lo que motivó la revolución de Mayo, en realidad nunca hubiese habido revolución, porque ya en 1809 se había autorizado un virtual libre cambio con los británicos, ¿no? Bueno, la política económica de Mayo no se dirigió en contra del monopolio inglés, en contra de esta apertura comercial de los ingleses, pero llegó a ser un arma de combate la anulación de los privilegios británicos, ¿no? O sea, no hizo nada en contra de las facilidades que se le habían otorgado a los británicos, pero asusó, por así decirlo, utilizó como arma de combate, o como arma ideológica, la amenaza de anular estos privilegios británicos y demás. Moreno redactó el plan de operaciones en cuyo artículo 3 se recomendaba a los cabildos del interior que elevaran cargos contra Cisneros y las autoridades españolas por haber destruido la felicidad pública concediendo franquicias del comercio libre con los ingleses, el que ha ocasionado muchos quebrantos y perjuicios, ¿no? Entonces, la mejor táctica consistía en arrojarle la culpa del libre cambio a Cisneros y a los suyos, ¿no? A las autoridades españolas. Evidentemente había que tomar el partido del proteccionismo, que al parecer era el popular, ¿no? Pero la primera junta no llegó a cancelar la libertad de comercio, no lo podía hacer, y ahora vamos a ver por qué. No fue por una conveniencia económica o por una discusión económica, que la primera junta no canceló las facilidades comerciales inglesas, sino por una simple especulación política, que se mantuvo el libre cambio, diríamos, ¿no? Si los primeros gobiernos revolucionarios no anularon la ordenanza, es decir, una especulación política en el sentido de, por medio de estas facilidades comerciales que se dan en Inglaterra, obtener el apoyo británico para nuestra independencia, ¿no?
Bueno, si los primeros gobiernos revolucionarios no anularon la ordenanza de 1809, nada hicieron tampoco por ampliar la libertad pedida por los comercios ingleses, ¿no? Por los comerciantes ingleses. Es decir, no lo anularon a la ordenanza de 1809, pero tampoco ampliaron, otorgándoles mayores ventajas a los comerciantes británicos, ¿no? Bueno, la libertad absoluta de comercio, la Junta Grande había restringido las facilidades al comercio inglés, pero el triunvirato y la Asamblea de 1813 les tocó a ellos el triste honor de abrir totalmente las puertas a la invasión económica extranjera. Digamos, por distintos decretos o reglamentaciones se fueron rebajando, bueno, se tomaron distintas medidas, se rebajaron en una tercera parte los derechos de aduana que pagaban los géneros extranjeros, se declaraba libre la introducción de azogues, maderas y otros productos, se derogaron los derechos de círculo que debían pagar los comerciantes extranjeros, así como la consignación obligatoria a comerciantes nacionales. Los extranjeros antes tenían que dejar sus productos en el puerto de Buenos Aires, consignarlos a comerciantes argentinos y ellos eran después los que los vendían, etc., ¿no? Bueno, todas esas reglamentaciones fueron dejadas sin efecto. Desde 1813, los extranjeros quedaron equiparados con los nacionales en todas las actividades comerciales, ¿no? Igualdad que en la práctica significaba hegemonía para los británicos, para los de afuera. Contemporáneamente a la libertad absoluta de comercio, Paraguay y el Alto Perú dejaron de ser de hecho argentinos. La independencia de ambos era una cuestión de tiempo simplemente, con lo cual se cumplía la profecía de Agüero, ¿no? Esto obviamente trajo aparejado una reacción popular. Bueno, a nadie se le ocultaba que la libertad de comercio significaba la enajenación económica de América. Esto provocó la reacción del comercio y de la industria, de las personas que estaban vinculadas al comercio y la industria. El petitorio de los industriales y los comerciantes argentinos de 1815 era sumamente razonable, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que pedían. Ellos solicitaban que los comerciantes extranjeros emplearan dependientes argentinos. Los ingleses incluso traían su propia mano de obra para trabajar acá. Empleaban sus connacionales, diríamos, ¿no? Y no empleaban argentinos. Entonces pedían que los comerciantes extranjeros emplearan dependientes argentinos, que se prohibiera la navegación de cabotaje a los buques extranjeros, la navegación por los ríos interiores a los buques extranjeros, la prohibición de introducir toda obra manufacturada que pudiese hacerse aquí o que se hiciese aquí, la prohibición de introducir mercaderías extranjeras al interior sin consignatarios nacionales, o sea que siguiera funcionando esto de los consignatarios argentinos, etc. Pero el gobierno tenía que desenvolverse entre el conflicto creado por los intereses económicos y, nuevamente, las conveniencias diplomáticas internacionales, ¿no? Obviamente que eligió estas últimas, las conveniencias diplomáticas. La independencia política se lograba al precio de la dependencia económica, ¿no? La independencia política se lograba al precio de la dependencia económica respecto de Gran Bretaña. Bueno, las exportaciones ganaderas, bueno, el pretexto de la ordenanza de 1809, que abrió el puerto de Buenos Aires, había sido el fomento de la riqueza ganadera. El aumento del comercio internacional debió favorecer la producción de mercaderías exportables, pero el trueque no se realizó en condiciones normales. No existió un comercio leal entre la fuerte economía británica y la débil economía rioplatense. Los ingleses pusieron el precio al cual debían vender los estanciados criollos sus productos, cueros, cebo, etc., tan solo organizando frente a la unión de los compradores una idéntica unión de vendedores, podría combatirse la preponderancia extranjera. Bueno, acá no se sabe en realidad cómo fue, no se sabe si fue Juan Manuel de Rosas, Terrero, Guanchorena, etcétera, o los tres juntos. Lo cierto es que, bueno, a partir de 1812 se notaron síntomas de que la acción ganadera marchaba coordinada, que los ganaderos se habían puesto de acuerdo en ciertas cosas. El precio de los cueros y del cebo comenzaron a subir, y para no depender exclusivamente de los compradores de cueros y de cebo, los estancieros obtuvieron resoluciones administrativas favorables para establecer saladeros, ¿no? Y poder exportar la carne salada. La carne salada era una carne que se consumía solamente en los mercados o en los países donde había una gran cantidad de esclavos negros, ¿no? Bueno, lo que le significaba obviamente a los estancieros independizarse del monopolio comprador, porque el tasajo, que era esta carne salada, era consumido en países de esclavos negros como Brasil, las Antillas, la zona de las Antillas, los Estados Unidos, etcétera, no dependiendo por lo tanto del comprador británico, con lo cual a los británicos se le puede vender el cuero y el cebo y después el tasajo venderlo en otros mercados, ¿no? Con lo cual se lograba una mayor independencia. Bueno, la exportación de carnes fueron los hacendados porteños entonces quienes buscaron en la salazón de carnes un arma para combatir por su independencia económica. Para no depender del transporte británico, los saladeristas
poseyeron o fletaron pequeñas goletas o sumacas, ¿no? Barcos, que traían la sal del sur, de Carmen de Patagones, y llevaban el tasajo a Montevideo y Brasil. En 5 años, de 1812 a 1817, las condiciones del intercambio rioplatense se modificaron radicalmente, logrando no solamente el justo valor de sus productos, sino también independizarse del mercado y del mismo transporte inglés. Bueno, vamos a ver ahora un problema que se va a desatar entre los saladeristas, que eran estos grandes estancieros, contra los abastecedores. Los abastecedores eran las personas que mataban, diríamos, el ganado, y lo carneaban y abastecían, y ahí viene el nombre, abastecedores, abastecían el consumo interno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los comerciantes británicos no se conformaron, obviamente, con su inesperada derrota, les sobraban recursos e influencias, la oportunidad no tardó en presentarse. En 1817, 2 años de continuas sequías habían provocado una escasez general de alimentos. Por otra parte, el mayor valor alcanzado por los productos ganaderos en su exportación había producido un mayor valor de la carne para el consumo interno, ¿no? Había aumentado el valor de la carne para el consumo interno. No era excesivo el precio alcanzado, pero bastaba para servir de pretexto a una intensa campaña de agitación en contra de los saladeristas. Todos pedían al gobierno el cierre de los establecimientos saladeros. Bueno, Pueyrredón, en ese momento estaba Pueyrredón como director supremo, convocó a todos los interesados a fin de lograr la manera de acallar la gritería, acallar un poco el problema. Los abastecedores pidieron sin rodeos el cierre de la fábrica de tasajo, pero los saladeristas pararon hábilmente el golpe porque se comprometieron a salar únicamente sus propias haciendas. Bueno, Pueyrredón se había obligado obviamente a aceptar lo propuesto, pero un mes después, quienes trabajaban realmente por el cierre de los saladeros, que no eran los abastecedores, ¿no? Quienes trabajaban realmente por el cierre de los saladeros, jugaron su gran carta, o su carta maestra. ¿Qué fue lo que movió a Pueyrredón a clausurar los saladeros al mes de su decreto anterior, en el cual se permitía que los salaristas solamente salaran carnes de sus propias haciendas, ¿no? Bueno, los motivos no aparecen claros. En los considerandos de su decreto menciona una solicitud realizada por varios labradores, hacendados, abastecedores y artesanos. José María Rosa dice que tienen que ver los labradores o los artesanos con este problema de la carne, no tiene nada que ver, con lo cual es bastante dudosa, entre comillas, esta solicitud, que le pidieron, bueno, esta solicitud le pidieron el cierre de las fábricas de tasajo. Es probable que esta extraña petición ocultara otros intereses. La hipótesis no es arriesgada si consideramos la situación política del directorio en mayo de 1817, buscando a cualquier empeño la ayuda europea para consolidar su propia situación política. Estas necesidades de política internacional explicarían mejor el curioso decreto del 31 de mayo de Pueyrredón. De esta manera, Pueyrredón quitará de las manos criollas el arma en su lucha contra la economía inglesa. Además se acordó que los saladeros funcionarían solamente en beneficio del comercio y del transporte ingleses, con lo cual la victoria británica era completa, digamos. Rosas hizo redactor memorial en favor de los saladeros, donde se comprometían a proveer al mercado interno de carne al precio anterior a 1815, pero bueno, en agosto se entregó a Pueyrredón este memorial y el memorial fue al canasto. O sea, aparentemente no se le dio importancia, ¿no? O no se lo tuvo en cuenta. Pero el problema no termina acá, porque el cierre de los saladeros no produjo el abaratamiento de la carne. Se suponía que el cierre de los saladeros iba a provocar un descenso del precio de la carne, pero esto no pasó. El porcentaje de matanzas realizada por los saladeros era pequeño en comparación del realizado en calidad de abasto. Acá se citaban un montón de datos, digamos, numéricos, ¿no? Cuántos animales se mataban para el abasto de la ciudad de Buenos Aires, para el abasto en las estancias, para el abasto en los cuarteles, etcétera, cuántos era el ganado robado, etcétera, que se hacía cuatrerismo y demás, y cuántos eran los animales que se mataban para producir el tasajo, ¿no? La carne salada. Y la realidad es que la proporción era muy chiquita, no llega a ser un 20% de los animales iban para tasajo y el otro 80% iban para abasto, digamos, ¿no? Con lo cual el cierre de los saladeros no produjo el descenso de los precios, digamos, ¿no? Bueno, surgió entonces el verdadero clamor popular, digamos, la gente pidiendo que bajaran los precios de la carne, etc. El Cabildo propuso se fijara un precio de venta, un precio máximo de venta. Los abastecedores se negaron a acatar este precio máximo y el abasto quedó suspendido.
Porredón se encontró entonces en figurillas, dice José María Rosa se encontró en problemas. Para resolver este problema, un nuevo decreto, el 6 de abril, nos muestra el angustioso problema de Porredón, ¿no? Y un poco el razonamiento sería, primero, el abasto no puede seguir en manos de sus actuales abastecedores que se han negado a seguir abasteciendo y se han negado a cumplir con un precio máximo, etc. Segundo, solamente los fuertes hacendados, los del cártel, eran capaces de tomarlo. Tercero, pero los hacendados ponían como condición para tomar el abasto la reapertura de los saladeros. Cuarto, los saladeros no podían ser reabiertos porque perjudicaban al comercio inglés. Y llama por orden a un congreso de hacendados para que encuentren la manera de proveer al consumo, ¿no? De solucionar este problema. Rosa formuló otra vez un petitorio a nombre de los hacendados, reproduciendo los términos del entregado anteriormente, esto es que los hacendados se encontraran dispuestos a proveer al abasto de la ciudad al precio que se fijara, pero entendiendo que la solución del problema llevaba implícita la reapertura de los saladeros. Bueno, Porredón debió haber prometido, o por lo menos insinuado, su conformidad a este proyecto, diríamos, o por lo menos insinuado que se iban a abrir a reabrir los saladeros, y los hacendados terminaron tomando el abasto, pero los saladeros no se reabrieron, ¿no? Porredón le empezó a dar largas al asunto, la cuestión es que no se reabrieron, tampoco el sucesor de Porredón, Rondó, abrió los saladeros, con lo cual los saladeros durante varios años no fueron reabiertos, ¿no? Bueno, dejamos acá, en el próximo video vamos a ver los conceptos claves de los capítulos 3, 4 y 5, y acá te muestro algunos otros videos del canal que te pueden llegar a interesar por estar relacionados directamente con este tema o otros temas que quizás te puedan resultar de interés. Espero que te haya gustado el video. Bueno, no te olvides de suscribirte o de darle un like o de recomendarlo a quien sepas que le pueda interesar.